Hoy día vamos a hablar sobre un libro que dejó llorando Pedro. Sí, es verdad, así de bueno. Hola a todos, bienvenidos a Elemental, el espacio donde nos leemos el libro y te traemos el resumen. Mi nombre es Pedro y estoy acá con Santiago. Hola, hola. Y el libro de esta semana es Life is in the Transition. La vida está en las transiciones de nuestro amigo Bruce Feiler. Bruce Feiler, aunque ustedes no lo crean, es host de televisión, Sí. pero además es un escritor norteamericano bastante famoso que tiene 15 libros y 2 charlas TED. Y este libro trata de cómo la vida es una serie de cambios y transiciones que él finalmente hizo una pequeña investigación que llamaba el como proyecto de la vida y las historias de vida, entrevistó a mucha gente y encontró como a ver cuáles eran los patrones de los cambios y qué podíamos aprender de ellos. Caché que este libro a mí es de esos libros que he citado varias veces. Me tinca. Como que es de esas cosas que yo digo como me abrió los ojos a una forma de ver la historia que me hace sentido, como que me Sí. calza. Sí, es que a mí me pasó, o sea, primero que nada, me fascinó el libro, o sea, habían partes donde literalmente me hizo llorar, ¿Ya? porque eh, hace esto de que te cuenta historias de gente que él entrevistó y de sus vidas para ejemplificar los puntos que hace. Y encontré que las historias estaban tan bien seleccionadas porque todas eran como fuertes, como Sí. de cambios duros. Entonces yo estaba leyendo y era como... "Ah". A mí me pasó harto que, bueno, la parte que más he citado es la lógica de la vida ya no es lineal, tiene altos y bajos, porque siento que empatizo demasiado con eso. Como Sí, que yo tenía, cuando era chico, no sé, 13, 14 años, la ilusión de que iba a tener una carrera como súper ordenadita. Como que iba a salir del colegio, me iba a tener las mejores notas en el colegio, iba a tener las mejores notas en la universidad, iba a tener el mejor trabajo, escalar en ese trabajo y jubilarme. claro. Y como que tenía esa idea. Y de repente la vida me empezó a pegar, me empezó a tirar piedra y como que se empezó a mover todo un poco la cosa. Claro, Y de repente como que el colegio y la universidad igual para mí fueron súper lineales. Porque hice lo que tenía que hacer. Tuve las mejores notas, no sé qué, ta, ta, ta. Pero cuando egresé y empecé a emprender, se me fue todo al demonio. sí. O Ya, sea, dejó de ser lineal. Me empezó a saltar para todos lados. sí, porque tú y yo lo hemos hablado antes de las dificultades que cada uno tuvo en la universidad o en el colegio. Pero este libro me hacía reflexionar de, a ver, ¿cómo yo dibujaría mi vida? Porque es una pregunta que hace. Porque, claro, sé que no es ascendente constante ni descendente constante, o sea, no es lineal, pero ¿cómo lo dibujaría? Y siempre volví al tema de que igual lo ponía en orden como cronológico. Y me pasaba que, sí, yo tuve altos y bajos en el colegio, altos y bajos en las universidades, o sea, en la universidad, pero todavía siento que estaba dentro de que había una estabilidad base muy grande. Ya, tú tenías como, si esto fuera como un gráfico, tenías como bandas. Estaba ahí adentro de las bandas. Estaba dentro de las bandas, como de, ok, me fue bien en este ramo, me fue mal en este ramo, me pasó esto otro, pero eh, nun- nunca fuera de este como espacio estable, que creo que lo pusiste muy bien ahí hablando de bandas, como no me salía de las bandas, pero fue al revés, cuando, como dices, cuando sales de la universidad, que ahí todo se te abre, todas las posibilidades se abren y de verdad ahí no puedes decir que ahora es para arriba, ahora es para abajo, ahora es para adelante, para atrás, para todas las direcciones puede ser. Como hacia el fondo, hacia atrás, hacia el lado. Claro, porque, o sea, Porque no dijimos ejercicio, pero que nos encuentro súper entretenido. Para ti, si tuvierais que hacer un dibujo gráfico, ¿cómo harías el gráfico de cómo fue tu vida? Porque haciendo ese ejercicio, yo creo que mi vida tenía una forma muy concreta, como era una... Tenía pequeños subirías y bajares, pero tenía una línea recta hacia arriba, así. sí, Y yo creo que cuando mi mamá se murió, a mí me pegó un salto hacia otro lado. Y me hizo como, ya, ok, bajé fuerte, pero siento que era como contextual. Era sí, como, no era responsabilidad ni causa mía, pero me había cambiado la trayectoria. sí, Y siento que de todas formas me pegó un pequeño bajón, pero seguí como el mismo patrón. Iba hacia el mismo lado. Pero cuando me fui de mi primera pega, siento que ahí, en vez de seguir hacia arriba, hacia abajo,
me fui para el lado. Me Sí. cambié de gráfico. Me Sí. fui a otro color. Sí, porque es que siento que, y él lo explica muy bien, como hablando de las formas antiguas que la gente miraba la vida, como, la vida era cíclica, la vida era lineal, la vida era esto, era lo otro, eh, pero él lo pone mucho mejor cuando habla de, o sea, una vida no lineal, pero dice el mazo de cartas de disruptores, Ujú. porque ahí empiezas a entender que, oye, mi vida no es una sola cosa, es el conjunto de mi vida amorosa, mis creencias sobre mí mismo, mi vida laboral, cómo es mi relación con mi cuerpo o incluso la identidad, que eso fueron como las grandes categorías que él encontró y me hizo mucho sentido de, claro, yo puedo estar muy bien en un área, pero otra tuvo un cambio importante. O sea, como tú dices, cuando te cambiaste de trabajo fue un movimiento lateral, porque no fue que mejoró o empeoró, sino que empezaste otra trayectoria laboral. Empezaste Muy distinta. una que dice como, ok, yo no voy a ser el abogado que hace carrera en un buffet hasta llegar a ser socio. Sí. Entonces, de frente dijiste como, mi carrera laboral es otra, que no es ni más alta ni más baja, es otra. Es distinta. Y eso lo encuentro interesante porque, como tú decís, si es que lo miráis desde ese punto de vista, muchas veces en la vida uno tiene todo constante, pero una de esas cosas se mueve. O sea, por ejemplo, como volviendo a lo anterior, como mi vida era muy lineal, iba a la universidad que tenía que ir, al colegio que tenía que ir, las notas que me tenía que sacar, todo ordenadito, pero en el área como familiar había un disruptor muy grande. Claro. Entonces estaba como el golpe que te movía toda la balanza, pero si tú lo miráis desde si tú sacaras la parte familiar y lo miraras desde el punto de vista netamente laboral, yo seguía la misma línea recta. Exacto. Todo igualito. Exacto, porque estabas siguiendo el camino de voy a un colegio, tengo buenas notas, voy a una buena universidad, tengo buenas notas, entro en un buen trabajo. Tenía todo ordenadito. Claro. Que, Y en algún minuto me volví loco y nos fuimos del camino ordenadito. y eso se cambió. A mí me pasó mucho también saliendo de la universidad, que fue mucho como de, ok, ¿y ahora qué hago? Mm. Y me costó harto encontrar trabajo, que no era lo que esperaba. Y los trabajos tampoco fueron lo que esperaba. Yo decía, como ya, vamos, encontramos un trabajo, me caí un par de años. Y el primer trabajo que entré, se terminó el proyecto y fue como, hasta acá llegamos. Y fue como, no lo vi venir. O me pasó con otro trabajo que entré, que estaba todo muy bien, y llega acá en Chile estallido social y pandemia. Mm. Y todo cambió. Sí. Y eso fue... y ahí yo de verdad sentí que mi vida iba en una trayectoria laboral y fue interrumpida por algo externo a mí. Sí. Porque las otras veces podía decir como, no, fueron temas míos. Pero acá fue como, no, acá nada estaba dentro de mi control y hubo un gran disruptor. Mm. Qué loco eso, como también ahí retomando la filosofía estoica de qué está dentro y fuera de tu control. Sí, Y a mí me pasa, por ejemplo, que yo mi vida la miro hacia atrás y veo que hay muchas cosas que estaban fuera de mi control, que fueron muy determinantes hasta aproximadamente los 26, 27 años, que era todo mi contexto familiar. claro. Todas las cosas que pasaron con mis papás, con mi mamá, con mis hermanas, con todo lo que estaba alrededor, que Sí. me estaba constantemente moviendo, pero no dependía de mí. Mi esfuerzo, mis notas, mi trabajo, todas esas cosas no tenían todavía el impacto que tenían las cosas que me rodeaban. Claro. Y cuando ya mis hermanas crecieron un poco más y nos separamos y ya como que no funcionamos como un bloque, sino que funcionamos cada uno por sí mismo, ahí creo que las cosas cambiaron y empecé a cosechar los frutos que todos los años anteriores había trabajado, pero Sí. que no los había visto. Claro. Como que no los sentía. Es que te pasaba un poco esto de que acá él hablaba de los lifequakes, que los encontré muy buenos. Lifequakes, para los que no hablan inglés, son terremotos de vida. Sí. Porque, claro, tú estabas constantemente en un ámbito de tu vida, siguiendo una trayectoria, mientras que en otro ámbito de tu vida estabas teniendo constantemente estos terremotos. O sea, te pasó un poco lo que le pasa a muchas personas cuando pierden una figura paterna-materna por
cualquier razón, te tocó mucho de hacerte responsable de cosas que no te, entre comillas, correspondía hacerte responsable. Sí, como por la edad no calzaba. Claro, es como, Yo no tenía por qué estar yendo a una reunión de apoderados. No hacía sentido eso. claro, pero por las circunstancias de la vida te tocó hacer eso. Entonces, cuando tus hermanas entraron a la adultez, ya eran 3 adultos, era como, ok, yo partí mi adultez antes, pero los 3 somos adultos, entonces yo ya no tengo que ser la figura paterna acá. Mm. Y es maravilloso porque siento que hubiera sido muy ingrato haber hecho todos esos esfuerzos de estudiar, trabajar al mismo tiempo que estudiaba, meterme en distintos proyectos sociales todo al mismo tiempo para intentar salir adelante y después que me hubiera ido mal. Hubiera sido demasiado como Frank Grimey Grimes. ingrato, totalmente ingrato. Y afortunadamente me siento muy agradecido de haber pasado malos ratos cuando era joven porque me curtieron, me Claro. hicieron decir, "Chuta, la vida no es tan fácil". Y tal vez es que me ha pasado otra cosa que es súper interesante, que cuando, por ejemplo, cuando mi mamá se murió y yo me quedé junto con mis 2 hermanas solos, eh, me di cuenta que a mí nadie nunca me había enseñado montones de cosas. Sí. Desde cómo pagar una cuenta a cómo invertir la plata, no tenía idea, nada. Y cuando pasó el tiempo y aprendí esto y lo averigüé y crecí y lo logré solucionar, yo pensé que todos los traumas que yo me llevaba de que nadie me había enseñado esto y había tenido que aprenderlo solo y todo, era mío. Pero de repente, cuando empecé a hacer clase, ya sea en el preuniversitario social o en la universidad, me empecé a dar cuenta que el sistema en general de educación de estos temas le había fallado a todos. Sí. No era solo yo el que tenía problemas, el problema lo tenía todo el que me rodeaba. Entonces empecé a decir como, si a mí me generó toda esta angustia y yo tuve que salir adelante, una de mis labores o mis funciones es salir a darle las herramientas a las personas para que no pase lo mismo, porque si bien no son los mismos contextos, el sistema como un todo le había fallado a todos. Sí, a mí me pasó un poco también también teniendo esta como revelación, porque me acuerdo cuando estaba buscando trabajo, que era, oye, vengo de una buena familia, con buena situación económica, pero yo estoy sin trabajo en este momento. Entonces, ¿qué me pasaba? Estaba en este limbo donde eh, nada como de los servicios sociales que otorga el Estado, ninguno me favorecía favorecía. Nada, yo no podía acceder a ningún acceder a beneficio. ninguno de esos. Pero todas las otras cosas eran caras. El sistema privado era muy caro. Y yo como tengo déficit atencional, me pasa mucho con el tema de... tengo muchos temas ahí donde voy Comprar remedio. a comprar remedios, por ejemplo. Y me pasaba que decía como, pucha, yo no accedo a ningún beneficio social y estos remedios me salen carísimos. Y yo veía como todo todo lo que eran como mis costos eran en el área era salud. Y era una situación tan como de, acá te das cuenta como dices, al sistema tú no le importas. Es muy, hay un montón de gente que cae en este limbo donde no tiene la plata para el sector privado, pero tiene suficiente para no estar en el sector público y estás ahí como... Y eso que ¿En qué? tu situación dentro de era relativamente cómoda. O sea, Era, teníais la suerte de que afortunadamente te podían apoyar tus papás si es que no teníais las oportunidades. Pero sí, ¿cuántas otras personas? La propia Fabiola, no vamos a decir quién es, pero la propia Fabiola, que es una persona que conocemos en común con Pedro, tenía el mismo problema, pero sí, no tenía la red de apoyo. Entonces, no accedía al sistema de los subsidios públicos, pero tampoco accedía al sistema privado. También estaba en el limbo. sí, Entonces, cuando uno ve ese tipo de cosas, uno dice como, hay dos formas. O te puedes quejar y decir esto está mal y que alguien lo cambie, o tienes que salir tú mismo a arreglarlo en la medida de tus facultades, de lo que claro, puedes hacer. Entonces, yo creo que un poco nuestra responsabilidad es eso. Es, si tú fuiste capaz de solucionar eso y salir adelante, ok, ¿cómo lo hiciste? Salgamos a darle las mismas herramientas a la gente. sí. Que ahí es un poco que de hecho siento que lo habla más adelante cuando habla el tema de, oye, si tu vida no es lineal y pueden haber estos enormes Altos y bajos. cataclismos Sí. y alto y bajo, ¿cómo creamos significado? Y me gustó mucho porque hablaba ahí del ABC del significado, que habla
y ahí quería tocar de lo que estabas hablando, que es la sensación de agency, que la traducción, una mejor traducción es como empoderarse, sentir que tú tienes dentro de tu contexto y todo, no, yo acá puedo hacer algo. Es esa sensación de que tú tienes el poder de tomar acciones que van a tener un impacto en tu situación. Y esa es una situación, y eso es algo objetivo en el sentido de, oye, yo puedo tomar acciones que van a tener concretamente un impacto, pero también tiene una dimensión psicológica que es incluso más importante, donde si tú crees que tienes el control de tu vida, es más fácil y más probable que tomes decisiones que efectivamente afecten tu vida. Es lo que, no me acuerdo en cuál libro veíamos la historia de los perros que habían aprendido. ¿Las de Pavlov? No sé si era Pavlov, pero era de este experimento donde tenías un grupo de perros que les electrocutaban el suelo. Sí, era Pavlov, pero era otro experimento no tan conocido de Pavlov. Ya, pero ¿en qué libro lo habríamos visto? No importa. Pero, en algunos libros que hemos leído sí, en esta infinita biblioteca. Sí, pero para los que no lo conocen, teníamos 3 grupos de perros, a uno les electrocutaban el suelo, ellos se escapaban. A otro grupo les electrocutaban el suelo, pero estaban encerrados en una jaula, no tenían cómo escapar. Y cuando se repetía el experimento con estos 2 grupos de perros, incluso si se podían escapar, los que habían estado antes en la jaula no trataban de escaparse. Habían aprendido que no había nada que hacer ante ese dolor. Sí. Y creo que la vida tiene mucho de eso. Y tiene, ¿sabéis qué? Yo creo que una de las cosas que a mí más me han llamado la atención, así como profundamente, es una conversación que tuve hace 15 años atrás por lo menos, con una persona que se llamaba Maciel, que me decía, cuando yo le estaba haciendo clases de matemáticas, me decía como, es que profe, usted no entiende. ¿Cómo no entiende? Es que nadie nunca me había explicado esto. Bueno, ya, el profesor era malo, no le explicó esta materia. No, profe, no está entendiendo. Nadie nunca, jamás creyó que yo iba a ser capaz de entenderlo y por lo tanto nunca jamás nadie me dio la explicación, porque ya partíamos de la base de que yo no era capaz. Entonces, lo que a esa persona en particular le llamó más la atención fue que alguien la mirara a los ojos y le dijera, yo creo que tú puedes aprenderlo. Sí. Y darle esa pequeña frase le dio, como tú estás diciendo, agencia. Sí. Empoderamiento, como, ok, nadie creía en mí, pero ahora esta persona cree en mí, voy a intentarlo. Sí. 6 meses después, esa persona estaba estudiando en la mejor universidad de Chile. No, yo creo, fuera de broma, que la experiencia que tuvimos en el preuniversitario para Hurtado fue fundamental en la trayectoria de nuestras vidas, porque siento que uno aprende mucho enseñando, porque tiene que generar una conexión con la persona que está al frente en tantas situaciones. Y yo siento que los peores profesores son los que al revés, que ni les interesa generar una conexión, hay una apatía. Sí. Porque tú sabes cuál es como, lo veía por otro podcast, no me acuerdo dónde, cuál era como la mayor razón de por qué hay una tasa tan alta de deserción universitaria entre una persona que es primera generación universitaria versus segunda. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? Porque el que es primera generación, nadie en su familia lo ha hecho antes. No hay una expectativa de que tú puedes hacerlo. No hay una narrativa de que tú eres alguien que puede lograr este desafío. Entonces, acá él habla un poco de sentido de pertenencia y yo lo contrastaba con esto. Y claro, estas son personas que sienten que no están donde deben estar. Que dicen como, no, yo soy el bicho raro que viene de una familia humilde, entonces, ¿qué hago acá? No creen que ellos puedan realmente. Y eso los afecta. No, y no creen porque además les dicen. Es que es el tema, la familia es como, ¿para qué? ¿Para qué estás haciendo esto? Sí. Yo me acuerdo que teníamos alumnos que me decían como, es que mis papás no quieren que yo siga viniendo para acá y que mejor los ayude en la tienda, porque no tiene ningún sentido que yo intente entrar a la universidad. No sirve. Para ellos. Claro. Y era increíble porque decía como, estas personas le están diciendo a este joven que está viniendo a las 6, 8 de la noche
durante toda la semana, durante un año, de manera 100% voluntaria, para poder ser un profesional, y le estaban diciendo que no, Que se rinda. que se rinda, que no lo intente. Sí. Entonces, es increíble como eso, que es muy brutal, creo que se aplica a todas las áreas. No se aplica solamente al área de como lo educativo, también se aplica al área de lo financiero. Tú nunca vas a salir de las deudas. Nosotros nunca vamos a ser ricos. Nosotros nunca vamos... Okay, tú nunca vas a encontrar a una pareja buena. Tú nunca vas a tener una familia ordenada. Siempre están esos como mensajes alrededor. Sí. Y lo encuentro súper brutal porque creo que hay dos tipos de personas. La gente que lo recibe constantemente y se lo cree. Y la gente que lo recibe constantemente y dice, no estoy de acuerdo. Sí. Y lo que es nuestra labor, siento, Pedro, es que nosotros tenemos que mover gente del grupo de me lo creo al no estoy de acuerdo. Sí. Y, o sea, yo creo que es el segundo libro que leemos, para mí, en el momento exacto de mi vida. Yo te había dicho que este libro era muy bueno, que había que Sí, leerlo. porque yo me acuerdo estar leyendo El obstáculo en el camino en esta situación que contaba antes cuando estaba también buscando trabajo. Oye, estoy en un momento difícil y acá viene un libro que ni siquiera se trata de mí, pero se trata de la dificultad, se trata de la lucha que uno tiene constantemente en la vida. Y tú sientes que, creo que la palabra es que te empodera, tú sientes que te empodera realmente a través de el conocimiento, de decir como, esto no solo me pasa a mí, hay otros tipos de dificultades. Y no es para minimizar lo que uno está pasando, sino para eh, entender que no es algo único, no es raro. Por lo tanto, si alguien más ha podido salir, tú tienes que decir, oye, entonces yo también puedo salir de esto. Yo creo que hay algo muy poderoso cuando una persona se da cuenta que va caminando por un camino, hay una bifurcación, hay dos caminos, y se da cuenta que no es el primero que ha estado en esa bifurcación. Cuando te das cuenta de eso, te sientes acompañado. Dices, ok, si yo no soy el primero y alguien más logró pasar por aquí y tuvo éxito, Sí. yo también. Y creo que eso es súper poderoso porque uno tiende a pensar que es más especial de lo que uno es y que es más único, pero en la historia de la humanidad es muy probable que más de una persona haya pasado por algo muy similar a ti. O sea, somos suficientes millones de personas como para que... Estadísticamente eso se pueda. Exacto. Pero creo que es que eso es lo que me gusta un poco de este tipo de literatura de no ficción que trata de traer un entendimiento y una perspectiva y narrativas realmente. O sea, este libro se trata mucho de el poder de las narrativas personales y cómo si tú la entiendes, puedes también trabajarla. Porque pasa que la vida es complicada principalmente porque tú estás al mismo tiempo que aprendes algo, lo estás viviendo. Tienes esa doble suceso de, ok, me estoy construyendo al mismo tiempo que estoy viviendo, entonces cometo errores porque no tengo la perspectiva de mi vida. Entonces, ahí es donde uno se cae, pero el ejercicio es, ok, subirse no al caballo, hacer eso constantemente. Y eso te da la sensación de que nadie más lo está pasando, pero no, todos lo están pasando, todos están siendo y haciendo. Y sabes que me quedo un poco con lo de subirse no al caballo, porque creo que si uno... A ver, no sé si te ha pasado, pero probablemente sí, que hay veces en la mañana que no te quieres levantar porque sientes que estás cansado, porque sientes que estás abrumado, sientes que la vida te ha pegado. Y cuando se empieza a repetir eso más de un día, Sí. empiezas a sentir como que la vida está constantemente mal. Y cuando yo he pasado por esos momentos, creo que la única fórmula para levantarme temprano y poder hacer lo que tengo que hacer es decir, ¿por qué? ¿Por qué estoy sufriendo esto? ¿Cuál es el sentido? ¿Cuál es la misión? Y me pasa de una cosa tan básica como, ¿por qué salir a trotar la próxima mañana? Es mucho más fácil salir a trotar si sabes cuál es tu meta. Sí. Lo mismo pasa con la vida, como, ¿por qué estoy sufriendo a la gente en la oficina, en el colegio, en la universidad? ¿Que estoy sufriendo? Si es que
no tengo tan claro hacia dónde voy. Entonces, es muy entretenida esta parte De la causa C. incluso más de la causa, la parte de abajo, donde habla de como las narrativas de la identidad, Sí, como las personas que hablan desde el yo, desde el nosotros o desde la historia o la causa. claro. Y cómo son distintos, que esto me lo encuentro interesante, como tenéis los tres hilos, todas las personas tienen algo que une como su identidad o su historia personal, su historia familiar, sus relaciones y como dónde está dentro de la comunidad o el país o lo que sea. Pero siento, y tal vez lo decía este libro, puede que me estoy olvidando porque igual lo leí hace tiempo, pero eh, siento que hay veces que uno tiene en momentos de la vida más preeminencia de una de esas historias. Sí, Como, no sé, cuando estoy en la universidad es todo prácticamente mi historia, yo estoy construyendo, no sé qué. Pero cuando uno empieza a meterse en acciones sociales es la historia. O cuando uno está teniendo los primeros hijos es nuestra historia. sí. Entonces como que siento que una es más gorda que la otra dependiendo como el momento de la vida. Sí, es que va fluctuando porque creo que eso es lo interesante de este libro, de que te das cuenta de que la vida es una serie de como curvas, por decirlo, donde vamos en una dirección, ahora otra, dependiendo a veces de cosas como esperadas y inesperadas también. O sea, lo hablaba un poco más arriba como de, cuando hablaba de los quakes, como hay cosas voluntarias, como por ejemplo, una familia que decide tener un hijo. Justo ayer fue un cumpleaños eh, de el grupo, como el grupo de amigos de la Dani, que están todos, muchos casados y todos en edad de hijos, unos están teniendo hijos, entonces estuvimos una hora hablando del tema de la paternidad y todos esos son voluntarios. Pero yo también conozco gente que quedó embarazada a los 18 años en el colegio. Y porque, y no lo quería, no era voluntario. Claro, fue involuntario, el mismo suceso. Entonces, la vida va haciendo eso donde tú crees que vas en una trayectoria, pero algo pasa, puede ser algo que tú decidiste o que no decidiste, pero tienes que empezar, tienes que adaptarte, es decir, como, ok, esto pasó, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Cómo salimos adelante? ¿Cómo nos empoderamos para salir adelante? Y ahí están esas como dices, como de, la historia se trata de mí, se trata de nosotros, se trata de una causa. Entonces yo creo que ahí es donde esas historias toman más o menos relevancia. Sí. Y algunos momentos también son muy epigonales, son autobiográficos. Creo que ¿En qué la sentido? paternidad Ah, muchas veces es autobiográfica. ¿Qué quiero decir con eso? Como marca un antes y un después en la vida de las personas. sí, Y lo encuentro fascinante porque creo que hay pocas cosas que son tan fáciles de identificar como, ese momento fue autobiográfico. El aparecimiento de un cáncer, la paternidad, o a veces algunas personas la obtención de un grado profesional, universitario, lo que sea. Pero a la vez siento que hay tantos mini momentos autobiográficos que la gente no sopesa, como cuando hiciste un cambio de pega, cuando diste una charla. La otra vez encontré, no estaba en este libro, pero la otra vez como que me acordaba un poco de la primera charla que di en una como empresa. ya, Y decía como, wow, esto fue la primera vez que me presenté ante un grupo que no me conocían para intentar enseñarles algo. Y este fin de semana, bueno, para los que no, esto va a salir desfasado en el tiempo, pero este fin de semana, ayer y antes de ayer, fue la primera vez que me pagaron una visita a otra ciudad, me tuve que subir a un avión para dar una charla. claro. Fue la primera vez que tuve mi charla internacional. Fue dentro del mismo Chile, tuve que viajar a otra ciudad, pero me pagaron un hotel, un avión, me pusieron un viático. Tú Entonces, fuiste el charlista como que fue, fue dices la como, oh, primera charla como grande que di ante 300 personas en otro lugar. Y, y como que iba caminando, porque fue súper simpático, porque Valdivia tiene como un lugar que es súper famoso, que es el Jardín Botánico, que es una, un, que es un eh, jardín bonito. es un jardín grande de una universidad con muchos tipos de árboles de la zona y de otras zonas. Y yo iba caminando por ahí y decía como, wow, esta es la primera vez que hice esto. Esta es la primera vez que salí y le di sentido a, por ejemplo, toda la construcción de redes sociales que estamos haciendo. Claro, Como, chuta, yo hice todo este proyecto para ayudar a la gente y hoy, ayer y anteayer, tuve la oportunidad de hacerlo real. Tuve la oportunidad de pararme en ese escenario,
de hacer como una cosa que yo siempre me había imaginado, pero que no me había tocado vivirla, de estar en el escenario y las luces me apuntaban a mí y yo no podía ver muy bien al público. Mm, Entonces, era una cosa súper loca porque era como, yo me imaginaba que esto iba a ser así algún día, pero lo claro. viví. Y probablemente, para toda la gente que me rodea, fue una charla más que diste nomás. Pero para mí, fue muy autobiográfico. Claro, porque es que es el momento donde uno a veces alcanza, no sé, una meta personal que es personal. Hay cosas que la comunidad siempre reconoce como un logro, cosas o un hito. Pero hay cosas que para uno pueden ser un hito. O sea, yo pienso como... acabo de ver esta serie en Netflix de Hunting of Hill House y hay un personaje que tiene problemas de droga, es adicto y ahí hacen instancias como, ok, llevo 90 días limpio. Y dices como, ok, 90 días No es tanto. no es tanto, pero es un hito y se celebra porque la filosofía un poco que hay en todo lo que es la como red de apoyo que se arma alrededor de la gente con adicciones es, no, esto es algo que de cada día es un logro y tú vas pensando un día a la vez. Es hoy día, es decir, hoy día no. Y vas a mañana y mañana también dices, hoy día no. Mm. Y vas creando hitos para empoderarte, para darte esa sensación de que yo puedo. Mm. Y una vez que ya tomaste eso de yo puedo, también hay otra cosa que me gustó el libro que hablaba en el capítulo 6 de como los periodos de viaje, los periodos de transición. Porque una cosa es decir yo puedo y otra cosa es decir voy a recorrer el camino ahora que yo sé que yo puedo. Sí, Y también hay un periodo de ajuste, o sea, hay algunos ajustes más formales, como ir a estudiar a la universidad. Eso es un periodo, obvio que sí. Pero también, por ejemplo, yo lo veo, yo como emprendedor, hay un periodo de viaje en los primeros 3 a 5 años cuando eres emprendedor de cosas dificilísimas, que no te pagan los clientes, que tenés que pagar sueldos, que salió bien un negocio, que uno que creía que le iba a ir bien le fue mal, y hay todo un periodo de viaje. Y creo que el periodo de viaje también es algo que no se conversa tanto, como es muy fácil identificar el inicio y el fin de algo, sí, es muy difícil decir como estoy en el viaje y intentar no ahogarse en el viaje, sí. El porque famoso Valle de la Muerte del Emprendimiento, o como lo queramos llamar. O sea, yo encuentro que para dar un ejemplo distinto, eh, yo aborrezco las películas biográficas de músicos, ya. porque son tan nefastas para mostrarte el viaje. Porque no sé, o sea, primero todos son iguales, todas parten en la infancia, el momento traumático, parte la carrera, el descubrimiento, montaje, 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 tengo un tipo de problema, puede ser familiar, puede ser drogas, y al final lo superé. Y esa fue la película. Eh, Y el montaje son 20 años. y el montaje es como, oye, pero no eso es lo que me frustra, de no veo la parte de, oye, ¿cómo fue que esta persona efectivamente se convirtió? O, por el otro lado, ¿cómo es que efectivamente crea la música? Nunca es un momento donde, ok, están todos los personajes, una persona empieza a tararear, como, ¡ah! Y después te muestran en el concierto y te muestran la canción. Y es como, ya, pero así no es el proceso, no es complicado. Y por eso, al revés, me encantó el documental de los Beatles que produjo Peter Jackson, porque te muestra mucho ese momento que a veces no es entretenido, pero es la parte complicada de ver cómo es que pimponeamos ideas, cómo trabajamos esto, cómo es que, cómo es que haces las cosas. No es que partes signo de interrogación y resultado. ¿Sabes lo que me pasa? Yo creo que eso es muy culpa de los medios de comunicación modernos y particularmente las redes sociales hoy son los que están generando ese típico reel, ese típico TikTok, ese típico video de 1 minuto donde parte la persona gorda, estamos haciendo mal de ejercicio y 20 segundos después sale para que logres esto y musculoso. Y tú lo miráis, es como, y
Acto seguido, llama a la acción, compra mi producto y no sé qué. El problema está en que está constantemente repetida la idea de que en el trayecto de un minuto, el tiempo que se demora el problema, el ejercicio y el resultado Sí. son los mismos 20, 20 y 20 segundos. Sí. Circunstancias que en la vida real, la realización del problema, yo acá lo decía a veces, como la realización a veces basta con un minuto, una conversación y tú te das cuenta. Sí. Y el trayecto de caminar, el bajar de peso, el ahorrar, lo que sea, son 58 segundos y te queda un segundo al final para lo lograste. Entonces, los reels, si fueran de verdad, deberían ser un segundo de problema, 58 segundos de la batalla Sí. y un segundo del resultado. Sí. Y el problema está en que te dicen, no, es que son iguales. Porque hay veces que no te dicen que no tienes que hacer nada y vas a lograrlo, no. No, Te dicen que hay algo, pero te dicen como, esto es como que automático. Si Sí. tú tienes la realización mágica de que este es tu problema, como el hecho que te diste cuenta, va a haber cambiado todo y al día siguiente va a estar listo. Compre la solución. Compra la solución, aquí está lista. Sí. O sea, y es frustrante, a mí me pasa, lo encuentro frustrante eso que dices de cómo las redes sociales distorsionan esto, porque yo siento que parte del alma de lo que hacemos acá en este podcast es que efectivamente nos leemos los libros. Sí, nos damos el trabajo de leer las 280 páginas. Sí, y Perdón, 330. Y para mí, parte de la gracia es que, ok, nos leímos el libro, y porque la otra vez me preguntaban, como, oye, están estos programas como de resúmenes que lo hacen con AI y todo eso, y decía como, oye, y me preguntaban, como, ¿tú cuentas que vale la pena? Y decía, no, porque, disculpa, ir a leer el resumen no es lo mismo que leer el libro entero. No dejen de escuchar nuestro podcast en todo caso. No, no, pero creo que acá nunca hemos pretendido que reemplazamos el libro. No. Es al revés, es, por favor, vayan y lean el libro, eso es lo que queremos, hacer difusión, pero es eso de, pucha, parte del, tú vas a aprender en el esfuerzo, no en la parte fácil, no en la parte predigerida, es cuando efectivamente te concentras, te esfuerzas y empiezas a generar las conexiones, generar las relaciones en tu cerebro que dicen como, esto va acá, esto es esto, es esto. No sé, ahora estoy tomando un curso de Data Science y me pasa también que muchas de las cosas yo digo como, yo sé que ahora con una inteligencia artificial puedo resolver muchos de los ejercicios que veo, pero el yo tratar de hacer el ejercicio, el yo tratar de pensar en la solución, en fabricarla, ahí está el aprendizaje. Yo recuerdo mucho cuando estábamos en el colegio y nos enseñaban trigonometría y te daban las fórmulas. Esta es la fórmula, te la memorizas y vas a poder sacar el resultado. Y yo me acuerdo patente que yo me dediqué con Nico Mertens, nuestro querido amigo de aquí al frente. Sí. Me acuerdo que nos dedicamos a aprender cómo deducir las fórmulas, cómo obtenerlas. Claro. De manera tal de que si es que yo no sabía o no me acordaba de la fórmula, era capaz de deducirla. Y creo que el aprendizaje que tuve fue muchísimo más profundo, porque entendía lo que estaba haciendo. Sí. Y en algunas oportunidades, los problemas fáciles son los que tú puedes aplicar la fórmula tal cual te la dieron. Los problemas difíciles son los que tienes que deducir. Sí. Y la vida está llena de problemas difíciles, no de problemas fáciles que aplica la regla que te enseñaron y eso fue todo. No, tienes que entender tan bien el modelo que lo puedes aplicar desde cualquier orden. Sí, en cualquier ángulo. Te pueden dar, por ejemplo, cuando estaba dando una prueba hace no mucho, di una prueba para la Comisión para el Mercado Financiero y en esa prueba... Pasamos. Y en esa prueba a veces te hacían preguntas que eran distintas. A veces te decían calcule algo hacia el futuro, pero a veces te decían como en el futuro y esto, ¿cuánto valdría hoy? Que son cálculos muy habituales en el mundo de las finanzas, traer a valor presente, valor futuro, cosas. Claro. Pero lo que era entretenido, a mi juicio, era pensar que era la misma fórmula. Era la misma cosa, ir hacia adelante, hacia atrás, Sí. solamente que estaba reemplazando otra variable. Y el problema era que la gente no veía eso. La gente no se daba cuenta de eso. Y encontré súper loco porque llegué, me senté con unas 20 personas a la prueba y todas las personas que estaban ahí era la segunda vez que la daban. Ya. Yo era el único que la estaba dando por primera vez. Y se rieron de mí, así como, nos vemos la próxima. Afortunadamente la pasé, digamos. Sí. Pero fue que yo creo que muchas de esas personas tenían ese problema
porque probablemente estaban memorizando la fórmula, no entendiendo la fórmula. Sí, y no entendían el problema. Me acuerdo una vez viendo el podcast de Neil deGrasse Tyson que la temática rara era entender a Einstein. Y estaban básicamente astrofísicos y matemáticos hablando de Einstein tiene esto de que la fórmula E igual a mc al cuadrado es tan conocida que tú dices, ok, ¿cómo compruebo que esa fórmula es verdad? Ya. Y ellos hablan un poco del proceso de entender toda la matemática que te lleva a esa conclusión de E igual a mc al cuadrado. Y decían como, ahora entiendo. Y decía como, ahora entiendo la fórmula, ahora entiendo su uso, por qué es tan elegante, por qué modela también cómo funciona el universo. Porque no solo entienden la conclusión, Ujú. entienden por qué llegamos a la conclusión, que creo que eso es lo que pasa mucho a nivel general cuando uno busca el resumen o no entiende el contexto, que te quedas con la idea inicial, pero no entiendes realmente, no vas a esa profundidad. ¿Y sabéis qué otra cosa que creo que hay que aprender? Es que el significado no es igual para todos. Sí, Y eso también es fundamental, como que nuestro sistema educativo está diseñado para hacerte pensar que los problemas tienen una resolución única, que te van a poner un problema matemático y X es igual a Y. Punto. No hay otra fórmula. No es Z, no es F, es Y. Entonces, te empiezan a bombardear constantemente durante toda tu educación primaria de que las preguntas tienen una sola respuesta. Y te ponen alternativas y hay 4 malas y una verdadera. claro. Entonces, está todo diseñado para hacerte pensar que hay una solución. Pero llegas a la vida y lo que encuentro fascinante de este libro, por ejemplo, es que tú y yo lo leímos exactamente las mismas palabras. Sí. Pero de esto sacamos un significado distinto, porque lo que a ti resonó es distinto de lo que a mí me resonó. Sí. Entonces, eso lo encuentro también súper interesante, porque estamos reconociendo la diversidad en la mente. Como, Sí. como que está esta idea de que tenemos que meterlos a todos dentro del mismo cuadrado manufacturado de revolución industrial de somos todos iguales. Sí, o esta idea de los hechos son los hechos y son unos. Ok, los hechos son los hechos, este es un libro, pero yo no puedo interpretar lo que está en este libro desconectado de toda la vida que he tenido. Sí, Desconectado del momento en la vida que lo estoy leyendo. sí. O sea, por más de que podamos decir que sí, hay hechos objetivos, los hechos objetivos siempre pasan por nuestro filtro personal. Sí, 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 me gusta mucho lo que estás diciendo, Pedro. Como que... Y hay que empezar a... Y eso es dentro, lo que me gusta de esto. y dentro de una misma persona Sí, también cambian. O sea, exacto. yo podría leer este libro ahora. Este libro yo lo leí hace como 1 o 2 años atrás. Menos. Está... ¿Menos? Sí. 1 año atrás. El punto es, si lo vuelvo a leer hoy, es otra historia. Es otra forma de verlo. Entonces, también eso es interesante porque hay libros que también yo llamo como libros perennes, que son esos libros que tú revisitas en 3 etapas de tu vida y dices, oh, esto es distinto. Yo me acuerdo de un libro que creo que todo el mundo conoce, que es El Principito. Sí. El Principito yo lo leí de niño, pero lo volví a leer hace un verano y medio atrás. Ya. Y me resonó totalmente distinto. Era otra cosa. Entonces, está maravilloso ver una película, un libro, que tú lo interpretas de manera distinta dependiendo de la etapa en que estás. Sí. Es que... Y la belleza también reconocer la belleza del escritor que es capaz de hacer eso. Sí. De tocar una fibra tan profunda que de repente, dependiendo de dónde estás, te resuena distinta. Yo tengo un respeto enorme por los autores que hacen como, ya sea libros, series de televisión, pero que apuntan a públicos más infantiles. ¿Cuándo son capaces de tocar en temas que incluso un adulto puede empatizar, que puede entender o que lo ve desde otra perspectiva? Esto es muy divertido porque hay una serie que se llama Bluey. Bluey. Bluey, como Blue, es de un perro azul. Ya, muy azul, ya, ¿ves? Y es una historia como de 2 hermanas que juegan y está el papá que juega con ellas
Y, y me da mucha risa por la cantidad de personas que me han dicho de esta serie que son adultos. Como, no, yo la veo con mis hijos y me encanta. Mira, acá la estoy viendo, sí. Es 2018, claramente es muy moderna para haberlo visto nosotros, pero la Sí. gente que tiene hijos claramente la está Claro, viendo con los y hijos. la gente que tiene hijos la ama porque dicen como, yo empatizo con el papá que juega con las niñas o el papá que tiene su grupo de amigos ¿Ya? en esta serie que es infantil, pero ti- toca esta fibra como universal o cosas como Doctor Seuss. A mí me encanta el libro El oso que no lo era. Es un muy buen libro. Eh, Deberíamos leerlo alguna vez. Ahora, creo que es muy difícil de comentar. es difícil de comentar, pero no sé, un día podríamos traer varios cuentos cortos. Sí, podríamos hacerlo. Podríamos hacerlo. Si les gustaría esa idea y llegaron hasta acá el podcast, les pedimos que nos dejen un comentario diciendo hagan el episodio de los cuentos cortos. Con eso Sí. sabemos que les gustó. Sí, ahí vemos el Principito, vemos el oso que no lo era, vemos... Sí. Sí, porque, y eso es lo que a mí me gusta de este libro, de que te llena de herramientas para conocerte a ti mismo, de forma de que no es que vayas a suprimir tus emociones a la hora de vivir tu vida, sino que entiendas tus propias emociones. Mm. Y porque las entiendes, las cosas no te pasan, tú te empoderas para hacer que ocurran. Es rico encontrar libros que... Yo creo que este libro es un libro precioso para leer en un momento de dificultad. Creo que es un libro que le da mucho sentido. Ahora, idealmente, como dicen, repara el techo antes de que esté lloviendo. Sí. Bueno, lee el libro antes de que estés pasando por una tremenda crisis, obvio. Sí. Pero si ya está lloviendo, este libro es particularmente bueno. Insisto que es de esos libros que yo he citado mucho. Y yo noto cuando un libro me marca, cuando lo cito. Sí. Cuando hablo de él. Por ejemplo, mira, déjame darte un caso. Yo creo que este libro yo lo leí hace más de 2 años, Pedro. A ver, te digo el tiro. Tiene ese resumen. 2002. 2022. Algo me ha estado pasando los últimos meses que me da por sacarle 20 años al calendario. Me encantaría que estuviéramos hace 20 años atrás, pero ok. Bueno, el punto es que me ha pasado, por ejemplo, que yo soy bastante cercano con mis alumnos. Y en más de una oportunidad me han mandado un correo con un problema personal. Están pasando por una crisis o lo que sea. Y he usado este libro particularmente para dar consejos. Sí. Como, estás pasando por este tipo de dificultad, este tipo de herramientas, porque para los que no lo han leído y los dejamos invitados a ver esta preciosura de libro, tiene un capítulo entero de herramientas para hacer frente a estas transiciones o estos terremotos de vida. Y te da varios. Entonces, me pasó, por ejemplo, es que me acuerdo patente de una niña en particular, no voy a decir el nombre por razones obvias, que me escribió que estaba teniendo una crisis, estaba en 5º año, se quería cambiar, hay un montón de cosas familiares, una cuestión bien profunda. Y le di varias de estas herramientas y dije, mira, voy a hacer esto, voy a hacer esto otro, voy a hacer esto otro. Porque uno como docente tiene la responsabilidad de dar las herramientas, pero quien tiene la responsabilidad de usarlas es el alumno. Sí. Que es una cosa súper distinta. Se ha instalado un poco esta como idea social de que los problemas se te tienen que dar solucionados por un otro. Que tiene que ver un político, un profesor, un millonario que venga y arregle el parque. Pero en realidad yo creo que no tiene que ver con eso. Yo creo que tiene que ver con que la autoridad o quien sea tiene que dejar las herramientas puestas para que quien esté dispuesto a tomarlas, las tome y las use. Sí. Porque si tú no tienes agencia en el cambio, no lo respetas, no lo valoras y no te impacta. Sí, o sea, es tan importante y uno lo ve en las organizaciones, las clásicas ONG, que hacen un trabajo tan grande a nivel de sociedad, donde la gente tiene esta idea tan profunda de hay una causa que yo sigo y yo voy a generar transformaciones en el mundo. Y creo que lo estaba reflexionando el otro día también, creo que para mí es una parte de la misión de este podcast, de lo que hacemos, es que a través de leer estos libros, no solo enriquecemos nuestras vidas, pero a través del hecho de grabar estas conversaciones, publicarlas, tratar de enriquecer las vidas de otras personas para que se empoderen, porque uno nunca sabe qué te va a afectar, nunca sabes cuál va a ser
o la idea, o la charla, o la acción, lo que sea de que te va a afectar y te va a cambiar para mejor. O sea, hay gente que dice como, oye, me estaba leyendo un libro de ficción y me di cuenta de algo en mi vida que tenía que hacer un cambio. O sea, puede venir desde cualquier lado. Para mi caso fue cuando vi la charla de Ken Robinson del Elemento, que dije como, oh, a mí me encanta aprender. Y me encantan las ideas y me encanta la variedad de ideas que hay en el mundo. Entonces, porque acá no solo vemos libros o sea, vemos libros de no ficción, pero vemos libros a veces de historia, de filosofía, e incluso esas cosas a ti te pueden empoderar. Entonces, para mí es como parte fundamental de lo que hacemos acá, a través del aprendizaje y el conocimiento, queremos que se empoderen para mejorar sus vidas. Porque incluso este libro tocaba en varias de sus historias casos donde la gente, por ejemplo, se empoderaba o tenía una causa, pero esa no era una buena causa. No era... tenía un sentido de pertenencia a un mal grupo. Y su historia, y la historia que contaba acá era de cómo entraron en ese grupo y cómo finalmente salieron. Entonces, es siempre importante buscar y tratar de ser esas personas que empoderan a otros y ser esas personas que dan ese sentido de pertenencia positivo. Creo que es una buena forma de ir cerrando este podcast. Creo que es un mensaje bonito. ¿A ti qué te pareció el libro si lo tuvieras que poner una nota en nuestras categorías? O sea, el desgraciado me hizo llorar. Un libro que nos hace llorar es un buen libro. Es un buen libro. O sea, creo que para mí es la nota máxima. Este es un libro que yo siento que tengo que revisitar en distintas instancias de mi vida. Yo ya lo he revisitado. Con eso te digo todo. Es tan bueno este libro que lo he leído más de una vez. Sí, porque te da perspectiva, te da herramientas y te da una oportunidad de reflexionar sobre tu vida entera. Cuando hace la pregunta de, oye, que no lo tocamos, pero cuando dice como, ¿qué forma le harías a tu vida? ¿Serían líneas, serían círculos, serían estrellas? Y habla de cómo las distintas personas cogen distintos símbolos para personificar como su vida entera. Y yo esa parte la encontraba como, yo decía como, pucha, me cuesta pensar en la respuesta. como, ¿con qué símbolo yo resumiría toda mi vida? Difícil. Difícil, pero hay gente que lo tiene claro por una razón u otra. Entonces, es más visual, sí. Claro, entonces siento que es un libro que te da oportunidades. Sí. Cuando lo lees, como que se te abren puertas y ventanas en tu cabeza. Este es un libro de velador. Es tu libro que eres capaz de tener en tu velador y leerlo durante un año y verle algunos pedacitos y que te ayude. Sí. Es un libro de velador. Ese nivel de buen libro es este libro. Sí, nos gustó mucho, mucho, mucho. Bueno, sí que se les gustó esto. Sí. Y llegamos a esta parte y nos escucharon enteros. Eso quiere decir que ya escucharon la parte que les pedíamos que nos dejaran un comentario. Así que déjenos un comentario diciendo el episodio de los cuentos cortos. Sí. ¿Y cómo lo podríamos reflejar eso en emojis? A mí se me ocurre... ¿O sabéis qué? ¿Para que varíen? Dejen un comentario diciendo, nos encantaría que hicieran el episodio de los cuentos cortos y vamos a ver que están ahí. Sí. O estaba pensando, ya que el libro habla de líneas, círculos y estrellas, déjenos una línea, o un círculo o una estrella, dependiendo de cuál sienten que refleja mejor su vida. Y si les gustaría saber más sobre este y otros libros, les recomendamos ver el episodio del podcast que hicimos sobre un libro distinto, pero complementario, que Pedrito citó hace un rato, que se llama El Elemento de Ken Robinson. Lo hemos creo que grabado 2 veces ya. Sí. Vayan a revisitarlo, búsquenlo en Spotify, en YouTube, están todas las plataformas. Esperamos que les guste mucho y ojalá nos veamos prontamente. Adiós.